Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Yo te propongo algo y es que en este momento tú vengas en búsqueda de un tesoro. Imagínate cuando tú eras un niño y no sé si escondías cosas abajo de la tierra, pero de pronto te acordabas que habías escondido algo, ibas y escarbabas y te lo encontrabas y te daba mucha emoción. Que hoy sea ese día en el que tú ves delante de ti una tierra, es la tierra de tu herencia, es tu heredad más poderosa y de mucho más valor que cualquier otra que te puedan dar. Y en esta tierra hay tesoros. Y papá te dice, es toda tuya. Todo lo que puedas encontrarte en este lugar es tuyo. Yo te entregué todo en Jesús. No hay una sola cosa que tú te encuentres en esa tierra que yo te estoy entregando que te vaya a ser quitada después. Hay el relato de dos mujeres en la palabra, que eran las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y en una ocasión que el Señor estaba en su casa, y quiero decirles algo, bueno, este es un tiempo de café con Jesús, aunque el Espíritu Santo usa personas para hablar, quiero de verdad retarte a que tú veas a Jesús, que no veas a la persona que está hablando, te va a tocar a ti al ratito hablar también, pero tú no veas a quien está hablando. Tú trata de ver ese corazón, de ver el corazón de Jesús ahí en medio. Y te propongo esa tierra, escárvala. A mí me cayó una revelación, pero a ti puede ser que esa misma revelación Dios te la torne en algo mucho más personal, porque la palabra de Dios está viva y es para ti en el momento preciso y nunca tiene fecha de caducidad. Estas dos mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro, los tres eran muy amigos del Señor, de Jesús, y en una ocasión estaba Jesús en casa de ellos, estaba compartiendo la palabra con ellos, y entonces estaba esta mujer Marta, dice la palabra que tratando de atender al Señor, y seguramente pues esto era una adoración también de parte de ella, porque era querer que el Señor se sintiera como un rey, ¿no? Iba y le servía y todo el tiempo estaba, dice la palabra, muy afanada. Afanada es como muy ocupada, pero preocupada, ¿no? Y entonces había otra mujer que es la hermana de Marta, que estaba sentada a los pies de Jesús. Y entonces Marta, en tono de reproche, le dice al Señor, oye, dile algo a mi hermana. Ella está muy a gusto ahí sentada al lado de ti y yo mírame cómo estoy, no paro. Y quiero que me ayude para poderte atender como te lo mereces. Y el Señor le dice, Marta, Marta, tan afanada y turbada, así dice la palabra. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Tú hoy estás aquí. Puede ser que ni siquiera sepas ni por qué viniste ni para qué. Y a lo mejor llegaste a este lugar y de repente te preguntaste qué rayos hago aquí. Podría haber estado en otro lugar haciendo otras cosas, pero quiero decirte que nada es casualidad y que si tú estás aquí fuiste traída por Él, fuiste traído por Él, fuiste invitado por Él y eres el invitado de honor. Él es el anfitrión y no hay otro, ¿ok? Entonces hay una palabra que el Espíritu Santo nos quiere compartir que está en Génesis 4, solo porque Él quiere revelarnos cómo su amor ha estado hacia nosotros desde el primer instante. Dice la palabra tal cual que desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Entonces, en Génesis 4, vamos a leer solamente 2 versículos. Creo que tú te sabes esta historia, ¿no? Es justamente el asesinato de Caín contra Abel. Y te la voy a parafrasear porque es todo un capítulo, después por favor tú en tu casa sí léelo. Pero esta palabra habla de cómo cuando Caín y Abel pues ya eran adultos, Caín se dedicaba a labrar la tierra, así dice la palabra, y Abel se dedicaba al ganado. Entonces, yo te quiero llevar un poquito más atrás al momento de la caída. Tú sabes que el Señor, así nos dice la palabra, Dios creó, y algo que nos ha estado revelando el Señor es, Dios creó un lugar paralelo a su reino, pero en la tierra, en la dimensión natural. Dios primero creó en lo espiritual. Nada de lo que tú hoy ves que exista en lo natural vino de la nada, todo vino de lo espiritual. Primero fue creado en lo espiritual y después en lo natural. Aún tú eres un ser espiritual, más que material, y aún tu materia contiene elementos espirituales que no vamos a tocar hoy. Entonces, dice la palabra que Dios creó a un hombre y de ese hombre tomó de la costilla de ese hombre para crear a una mujer.
Y entonces cuando ese hombre y esa mujer inició esa etapa de creación de Dios, el diseño de Dios fue que estuvieran completamente y así estaban conectados a Él, porque Dios es la fuente de vida. Y si no estás conectado a la vida, pues no estás recibiendo lo que la vida te está proveyendo, ¿no? Entonces, dice la palabra que ellos fueron creados también con libre albedrío, es decir, tenían la facultad de tomar sus propias decisiones. Y aunque no vamos a entrar de lleno a esto, sí quiero hacerte ver cómo al momento en el que Eva escucha esa otra voz que no era la voz del Señor y decide obedecer y sujetarse a esa voz, inmediatamente esa sujeción provoca una desconexión de este hombre y de esta mujer de Dios. No fue Dios desconectando a los seres humanos de Él, sino que fuimos nosotros, los seres humanos, porque ya estamos en los lomos de Adán y Eva, aunque tú y yo no vivíamos todavía naturalmente hablando en la tierra, en los lomos de ellos, en la simiente, ya éramos en Adán y en Eva, ¿ok? Entonces, al momento en el que ellos obedecen a esta otra voz, se sujetan a otra autoridad. Dios deja de ser su autoridad y ellos deciden sujetarse a otra autoridad y se desconectan de Dios. En ese momento, ellos se quitan la ropa de gloria, se quitan las vestiduras de Dios, de ser hijos de Dios, y se visten con vestiduras de muerte, ¿sí? Hay mucho que ver aquí, pero no me voy a meter y tengo la tentación de meterme, pero no me voy a meter. Entonces, dice la palabra que en ese momento ellos se vieron desnudos. ¿Sí recuerdas eso? Ellos de pronto se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces el Señor les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? No fue porque Dios no supiera cómo se habían dado cuenta que estaban desnudos. Dios quería como llevarlos a esa retrospección de decir, a ver, ¿qué era lo que había algo que me cubría? Porque nunca había notado que estaba desnudo hasta hoy. Y la razón por la que ellos se vieron desnudos es porque se vieron sin la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué hizo papá Dios? Lo primero que Dios hizo fue el primer sacrificio de sangre. Esto es algo que tenemos que entender porque es la base de toda la redención y de toda la relación de Dios con nosotros. Entonces, en ese momento, Dios lo primero que hace es querer redimir al hombre. Él lo que quiere es que, ok, el hombre tomó su decisión, se desconectó de mí, pero mi amor por ellos sigue. Y yo no quiero que el hombre se pierda. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios planeó nuestra redención. Y por eso la palabra habla de que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sucedió esto? Acuérdate que yo te acabo de decir, primero fue lo espiritual y después lo natural. Esa redención, ese sacrificio ocurrió en lo espiritual antes de manifestarse en lo natural, miles de años después, ¿ok? Esto es porque Dios sabía que el hombre, al ser creado con libre albedrío, podría tomar la decisión. Él ya había preparado, qué amor tan grande nos tiene Dios, que nunca pensó en una eternidad sin ti, sin mí. Nunca estuvo en su mente y en su corazón decir, ok, no pasa nada, ellos cayeron, yo hago una humanidad nueva y me deshago de los que fallaron. Dios nunca consideró una eternidad sin ti. ¿Qué hizo Dios entonces? Restaurarte al original, traerte de regreso a Él. ¿De qué forma? Poniendo a alguien en tu lugar para que te representara y absorbiera todo ese error que había, no error, porque Dios no lo ve como un error, toda esa caída, toda esa decisión fuera de Él que te llevó a la muerte, porque al final de cuentas el pecado no lo usa Dios para juzgarte, no es algo que Dios te señala y te dice, ya ves, te lo dije, no debiste de haber hecho esto y lo hiciste, caíste, no, Dios no te ve desde esa perspectiva, Dios te ve desde esa preocupación de padre de estabas conectado a la vida y ahora tú por decisión propia te conectaste a la muerte, es decir, te desconectaste de mí. Hemos visto en muchos estudios bíblicos, en Coffee Time, en la dimensión espiritual solo hay dos reinos, el reino de la oscuridad, ¿verdad, amigo? Y el reino de la luz, que es el reino de Dios. Entonces, al momento que el hombre se desconecta de la luz, automáticamente no quedamos con el cable suelto, automáticamente, como un imán, nos conectamos a la oscuridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios no es un dictador y Dios no forcejea contigo para que tú estés conectado a Él, el diablo sí lo es. El diablo va a imponer su voluntad sobre ti. Dios creó al hombre con libre albedrío y ese libre albedrío no lo puede tocar ni Dios mismo. Imagínate. Sin embargo, tus decisiones sí pueden hacer
o sí hicieron en su momento que ese otro reino te trajera como un imán hacia él. Todo esto para decirte, Dios lo primero que hizo fue un sacrificio. Él sacrificó un animal. Con esa sangre redimió a Adán y Eva temporalmente, porque esos sacrificios con animales eran temporales, eran redención, era una redención que era una sombra de la redención que venía con Cristo Jesús en el momento justo en el que sucedió. Y entonces dice la palabra que Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. ¿Sí has leído esa parte? Ellos estaban avergonzados. Lo primero que hace la caída es traer temor al hombre. Es lo primero que hace, es el temor a la muerte. Y aunado a eso trae vergüenza. Entonces, ¿qué hace la vergüenza? Que te quieras esconder, que te quieras tapar. Ellos se taparon con lo que tenían a la mano, pero Jesús en su bondad, Dios en su bondad, vino con las pieles de ese animal que él había sacrificado y cubrió a Adán y a Eva. A lo que yo te quiero llevar ahora, o el Espíritu Santo nos quiere llevar, es específicamente a 2 versículos que están en Génesis 4. Hay un versículo, que es el 7, que habla de cuando a Abel se le ocurre llevar una ofrenda a Dios, ¿se acuerdan? Y a Caín también se le ocurre llevar una ofrenda a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Si tú y yo no conociéramos a Dios, pensaríamos, bueno, qué Dios tan caprichoso. Le están llevando una ofrenda, que no se fije en los detalles y que la acepte. Pero aquí el punto es que esa ofrenda que Dios, la única ofrenda que Dios desde ese tiempo aceptaba, eran ofrendas para redención, para el perdón del hombre, porque si algo le importa a Dios es que tú seas librado de la muerte, y el pecado lleva a la muerte. En el momento en que Adán y Eva cayeron, no es que en ese momento el cuerpo se les descompuso y se murieron, pero su eternidad se truncó. El espíritu del hombre sí murió, y esa muerte que entró al espíritu se permeó al alma, que son los pensamientos, las emociones, y después trajo enfermedades al cuerpo, y eso es muerte, porque Dios no creó la enfermedad. La enfermedad es el fruto de la muerte, la pobreza es el fruto de la muerte, las enfermedades mentales y emocionales son fruto de la muerte, es decir, de la desconexión de Dios. Cuando tú estás conectado con Dios, y hoy sabemos que es a través de Jesús, lo único que puede haber en tu corazón es su reino completo, su paz absoluta, como dijeran los judíos, su shalom. Entonces, en ese momento en el que vienen con esa ofrenda, Caín y Abel, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? Abel vino a Dios con una ofrenda de sangre. Él se dedicaba al cuidado de los animales. Tenía ganado, pues. Y él llegó con un cordero. Llegó y sacrificó un animal. Y esto fue lo que ofreció. ¿Por qué sé esto? Porque ellos ofrecieron de lo que ellos hacían, del trabajo de sus manos. Abel viene con un animal y Caín viene con una ofrenda de lo que él labraba en la tierra, que era pues el fruto o cualquier cosa que le daba a la tierra. En ese momento no era Dios rechazando a Caín, era Dios aceptando la ofrenda de Abel, porque con la ofrenda de Abel estaba siendo redimido Abel y estaba siendo redimida su familia. Pero dice la palabra que en ese momento el corazón de Caín se llenó de emociones tóxicas, se llenó de celos hacia su hermano, del fruto de la tierra, de lo que él labraba. Y entonces el corazón de Caín se volvió contra su hermano. Y entonces en el versículo 7 a mí me llama muchísimo la atención. En Génesis 4, capítulo 7, Dios le dice al Señor, y déjame ver si me toca regresar un poquito, pero Dios le dice a Caín, le dice, si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debes mantener tu rostro en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando tu puerta. Te quiere a ti, pero debes regir, es decir, reinar sobre él. Lo vamos a repetir porque esto está buenísimo y sé que te va a caer la revelación. Dice la palabra, me voy a ir desde el versículo 3. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, o a Yahvé, que es el nombre original. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Te fijas el corazón aquí? Caín vino con lo que la tierra le dio, el fruto de la tierra. Pero él sabía, porque Dios ya los había instruido, cuál era la ofrenda agradable a él. Y no agradable porque Dios, como te dije hace rato, sea un Dios caprichoso y diga, ay, no, a mí no me gustan las flores, a mí me gustan los animales. No, es un principio espiritual. Fue algo que Dios instituyó para tu redención y para mi redención. El sacrificio de un animal, dice la palabra que en la sangre está la vida.
Solo la sangre puede redimir a la sangre. Y entonces la sangre de esos animales, Dios pedía y le pedía a sus hijos, buscan animales no de lo que les sobró, no de lo que ya no sirve, no de lo que está cojito, no de lo que está enfermo, de lo mejor, porque es para tu redención. Entonces dice la palabra que Abel escogió el animal gordo. ¿Te fijas? Abel escogió, dice, de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de lo primerito, de lo más hermoso, lo escoge para Dios y dice de lo más gordo. Y entonces miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Yo me fui a una Biblia de estudio que tengo, a veces uso una Biblia que es la Biblia latinoamericana y a veces uso esta que es una traducción del hebreo del griego al idioma, al español o al inglés. Y entonces dice en Génesis 4:7, si estás haciendo lo que es bueno, no debes mantener tu rostro en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando tu puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Y el Espíritu Santo me decía, esta fue una advertencia antes de que Caín matara a Abel. O sea, Dios le estaba diciendo, yo estoy viendo tu corazón, estoy viendo que tu corazón se puso mal en contra de Caín y te estoy advirtiendo que el pecado, es decir, las malas decisiones, te están rondando, pero tú puedes reinar sobre ellas. Tú puedes decir, ok, tengo mucho coraje contra mi hermano, hasta tengo ganas de matarlo, pero ¿qué crees? No lo voy a hacer porque yo reino sobre mis emociones. Yo reino sobre mis pensamientos. Sin embargo, según lo que vemos en la palabra, Caín sí se dejó llevar por esa emoción y entonces mata a Abel. Y en el capítulo 11 dice la palabra, Génesis 4, versículo 11, dice la palabra, que Dios le dice a Caín, ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Esto es algo muy poderoso. Dios no está maldiciendo a Caín. Dios no está maldiciendo a Caín. Dios le está diciendo a Caín, ahora, por causa de lo que tú hiciste, la tierra está gritando porque la sangre de tu hermano la absorbió la tierra. Me voy a regresar con esto. Hoy vamos a ver otro tema y esto lo vamos a ver superficialmente porque hoy el Espíritu Santo nos instruyó a ver el tema del nuevo nacimiento y en su momento lo vamos a ver si no soy el próximo viernes porque es súper importante, pero creo que el Espíritu Santo nos quiere traer hoy una muy fuerte revelación con esto. Fíjense bien, cuando Dios le advierte a Caín, levanta tu semblante, no te dejes abatir por lo que estás sintiendo y le está dando la noticia de tú reinas sobre tus emociones, yo te di ese poder. Caín tenía la opción, ¿te fijas cómo siempre el hombre ha tenido el poder de la elección? ¿Te fijas cómo no somos títeres de Dios? Y entonces Caín se deja llevar por la emoción, mata a su hermano Abel y entonces Dios le avisa a Caín, ahora, como diciéndole, yo no quería que esto sucediera porque yo te di una tierra bendita, de esa tierra estabas comiendo, de esa tierra tú estabas labrando. Con la caída de Adán y Eva, aún con esa caída trajo una maldición sobre la tierra. Pero ahora, fíjate cómo Dios está tratando de redimir al hombre y el hombre está como viendo por dónde se escapa para hacer su voluntad. Y entonces Dios le dice a Caín, ahora la tierra ha sido maldecida por causa de esa muerte, porque la sangre de tu hermano fue absorbida por la tierra. Entonces, fíjate cómo en los siguientes versículos, y sí vamos a ver esta parte, le dice Dios a Caín, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Fíjate, Caín le está diciendo a Dios, ahora me esconderé de tu presencia. ¿Te fijas cómo la vergüenza te lleva a alejarte de Dios? Ahorita vamos a hablar de todo lo que hizo Jesús para que te caiga así como la vergüenza aleja al hombre de Dios. Y entonces Caín le está diciendo, a ver, la tierra ya no me va a dar fruto porque fue maldecida. En tu presencia ya no puedo estar por causa de lo que hice, entonces me voy a alejar de ti. Cualquiera que me vea allá afuera me va a querer matar. Así le dice, fíjate la preocupación de Abel. En lugar de perdóname, Señor, porque te fallé, perdón de Caín, perdóname, Señor, porque te fallé,
perdóname porque no te escuché y antes de haberte escuchado, escuché mis emociones. No, Caín le dice a Dios, tengo miedo porque cualquiera que me vea afuera me va a matar. Y entonces le responde Dios a Caín, a pesar de lo que Caín hizo, le dice, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Fíjate esto, fíjate cómo el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Es un principio espiritual. Así como hay leyes naturales, la ley de la gravedad, la de termodinámica, en la que me pongas enfrente o las leyes legales, Dios es un Dios justo y Él creó leyes para tu protección y la mía. Y hay una ley o principio espiritual que dice, la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca va a morir. Y a lo mejor tú te esperas que, a ver, cometí un pecado, critiqué al vecino y me voy a morir, perdón. No, pero tu espíritu sí se apaga. Tu espíritu se está alejando de Dios. Y quiero decirte algo, tú no puedes tener vida por ti mismo. Tu vida la sostiene Dios. Y tarde que temprano esa muerte va a ir permeando todo tu ser. Tú eres un ser espiritual, tú eres espíritu. Y Dios te proveyó de un alma que son tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Y te dio un cuerpo donde habitar temporalmente la tierra. Todo lo que tu espíritu se come se permea al alma y pasa al cuerpo. Por eso cuando Adán y Eva cayeron fuera se despojaron de la gloria de Dios, la muerte entró al mundo, la muerte entró a ellos, pero entró al mundo. Y el caos que hoy vemos en el mundo lo creamos tú y yo, no Dios. Entonces, esa muerte que entró al ser humano, que entró al hombre, a través de su espíritu conectado con la muerte, al tiempo fue tocando todas las partes del hombre. Sus pensamientos, su forma de pensar cambió porque ya no estaba conectado a Dios, ya no eran los pensamientos de Dios fluyendo hacia él. Empezó a adoptar los pensamientos, la forma de pensar de la muerte, de las tinieblas. Entró enfermedad en sus emociones, por eso hay enfermedades mentales, enfermedades emocionales, entró la enfermedad al cuerpo. ¿Te fijas cómo en la antigüedad los hombres vivían? Y es literal, no es que los tiempos se tomaban diferentes que hoy, son tiempos literales. En la antigüedad los hombres vivían 900, 700, 500, 300 años. Y conforme va pasando la historia, vamos viendo cómo el tiempo de vida del hombre va disminuyendo. Y esto es porque el hombre aprendió a morir. El hombre no sabía morir, no había muerte en él. De Dios no viene la muerte, Dios es autor de vida, no de muerte. El hombre aprendió a morir y ve todo el tiempo que le llevó. Llega un tiempo, como dice Octavio, que Dios menciona, creo que fue después del diluvio, si no mal recuerdo, en los Salmos, que dice Dios, no contenderá mi espíritu contra el hombre, porque he entendido que son carne, es decir, siguen vestidos de carne. Mas su tiempo sobre la tierra será de 120 años, como diciendo, no voy a permitir que baje más de ese tiempo. El hombre no va a ser destruido, va a vivir. Aunque sea esos 120 años porque se lo ganaron. O sea, no es de que Dios dijo, estoy bien enojado y ahora solo vive 120 años. Ojalá lleguemos a los 120 años, amigo. Pero entonces resulta que entonces a mí lo que me cautiva muchísimo y me enamora una y otra vez de Dios es ver cómo su bondad está presente siempre, todo el tiempo. Tú y yo la regamos a cada rato, ¿sí o no? Y aún así, el amor de Dios sigue firme, en pie, en el mismo volumen. No baja 2 rayitas ni 3. Y entonces en ese momento que le dice esto Dios a Caín, o sea, Caín mató a su hermano. Y le está diciendo, cualquiera que te mate, 7 veces será, ¿qué? ¿Le dice juzgado? O bueno, 7 veces, ¿cómo dice? Cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. O sea, le está diciendo, no lo está tratando como se merece. ¿Estás de acuerdo? Dios nunca te trata Dios nunca me trata como me merezco. Nunca. ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia. Se llama favor inmerecido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, fíjate, pasaron años y seguía el mismo sistema de sacrificio de animales para la redención temporal del hombre, y entonces habían sacerdotes en ese tiempo instituidos en el pueblo de Israel que tenían que hacer rituales súper minuciosos, tal y como Dios les decía, y mira, y vas a tomar la sangre del animal y la vas a verter sobre ti, sobre los utensilios, sobre el altar, sobre no sé qué, y vas a pasar 8 veces en forma de 8 por el animal, y luego eran unos rituales que dices, Dios mío, mejor no peco, qué flojera. Y entonces dice la palabra que así pasaron años, pero venía siendo anunciado
venía siendo anunciado que venía el Mesías. Todo el pueblo de Israel sabía que un día el Mesías iba a venir e iba a reinar, pero ellos pensaron que iba a reinar en el mundo natural, que iba a venir e iba a sustituir a los reyes corruptos para reinar, y de alguna manera sí, pero el reinado que realmente Jesús trajo a la tierra es su reino. Desde antes, muchos profetas lo anunciaron, pero me voy a concentrar en este profeta Juan el Bautista, que él empezó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. O sea, ¿qué es arrepentíos? ¿Qué es arrepiéntanse? Perdón, no en castellano, en mexicano. ¿Qué es arrepiéntanse? Es, deja de pensar de la forma como lo estás haciendo. Redirecciona. Vas bien chuequito, métete al camino otra vez. ¿Cuál es el camino? ¿El de la religión? ¿El de persinarte 7 veces, irte hincado a Chalma o a dónde? No, a Talpa. A Chalma, ¿por qué dije eso? El punto es que la dirección que Dios te está invitando a que tomes es, ven y cree en la obra que yo hice para ti, para tu salvación. Ven porque viene el tiempo de tu reposo, de tu descanso. No tienes que seguir sudando. Fíjate, cuando Dios creó el Edén, era literal una sucursal del reino sobre la tierra. Y la tarea que Dios nos puso al hombre es reina sobre este planeta y expande el reino sobre la tierra. No le dijo al hombre, sé bendecido y multiplícate. ¿Verdad que así lo dijo Dios al hombre? Así nos dijo. Y todavía tenemos ese permiso y no nada más el permiso, el poder y la autoridad para hacerlo, porque hoy estamos bajo un mejor pacto. Entonces, fíjate cómo cuando Dios crea, la tierra era bendita, el hombre no tenía que hacer nada. Adán se divirtió mucho poniéndole nombres a los animales y a lo mejor sembraba florecitas, no sé, era jardinero. Pero en cuanto el hombre cae fuera de la conexión de Dios, la tierra se convierte en una tierra que aborrece ahora al hombre. ¿Por qué? Porque junto con el hombre cayó toda la creación. No nada más cayó Adán y cayó Eva y las futuras generaciones. Venimos ya de una genética caída, sino que también todo en la creación, animales, plantas, todo cayó del original, de lo que Dios creó. Y entonces esa tierra que era bendecida y que el hombre no tenía que sudar para labrar, ahora resulta que Dios le dice, por causa de esto, ahora comerás obtendrás el pan con el sudor de tu frente, es decir, te va a doler, te va a pesar, vas a tener que perseguir la chuleta y a veces ni se va a dejar atrapar, te va a costar. Y antes el hombre, lo único que hacía era recibir. Dios creó todo antes de crear al hombre, dispuso de la provisión completa antes de crear al hombre. Ok, pero ahorita en este momento nos vamos a concentrar en la obra por excelencia. Dios en el momento justo, en el momento exacto, envió a su Hijo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que Jesús es el segundo Adán. Con esto voy a cerrar y ya vamos a empezar todos a comentar. Pero fíjense bien, dice la palabra de Dios que Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué? Dios creó a Adán, que significa hombre. Dios lo crea con una asignación, con un propósito. Y este hombre, pues no lo cumplió. Ya sabemos. Y tú y yo, si hubiéramos estado en lugar de Adán y Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo o hasta peor, ¿sí o no? Entonces, el segundo Adán, ¿qué viene a ser el segundo Adán? Viene a restaurar la posición del hombre delante de Dios. Viene a traernos de regreso al original, de regreso a papá, a ser reconectados con él, para que Dios no dijo, ¿sabes qué? Ya la regaste. Yo me acuerdo de algo que no saben cómo me pesó, perdón, me vino esto a la memoria. Me compró mi papá un juguete cuando yo era chiquita y tenía un cablecito, creo que un hornito eléctrico, tenía un cablecito y se descompuso. El horno se descompuso y entonces mi papá estaba con un cablecito, esos que así súper micro, que lo tenía que conectar a no sé dónde y me dijo, voy por una herramienta. No lo toques, no toques ahí, no toques porque si no ya va a valer y ya no se va a poder arreglar. Se va mi papá y lo primero que hago es tocar, pues me dijeron que no tocara. Entonces lo primero que hice fue tocar y llega mi papá y me dice, ¿lo tocaste? Y yo, pues ya no se pudo arreglar. Me pesó hasta hoy, tengo algunos años ya más que entonces, no les voy a decir cuánto. Todavía me pesa que mi hornito no me lo pudieron arreglar por causa de mi dedo ahí. No sé qué pasó, creo que se quemó. Algo pasó, ya no sirvió. Pero Dios no es así. Te perdono, papá. No, Dios no es así. O sea, realmente Dios no dijo, ya la regaste,
ya caíste, te desconectaste, tocaste el cable, no hay marcha atrás. No hay hornito. ¿Sabes qué hizo Dios? Él trajo un pacto mejor. Eso me asombra, como no tienes una idea. Él no te trajo de regreso para que vuelvas a ser como Adán y Eva, como al original. Él te trajo de regreso a él, a la imagen de su Hijo Jesús. Tu restauración no es como Adán y Eva, tu restauración es como Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Y a través de Jesús, otro más moderno, a través de Jesús tenemos entrada completa, papá. Dios de verdad no te ha tratado, ni te va a tratar, ni nos va a tratar como merecemos, porque su veredicto es amor. Su veredicto es, tú no pudiste ser justo por tu propia cuenta, pero yo te he visto con mi justicia. Tú no pudiste cumplir la ley, ¿sabes qué? Yo la cumplí por ti. Y no nada más eso. Hoy la escribo en tu corazón para que tú no tengas que venir y ver un letrero que dice no matarás, no robarás, sino que tú tengas por mi espíritu el caminar automático dentro de ti, así como yo soy. Para que no sea un caminar en tu esfuerzo, sino en fe. Porque tus ojos están puestos en Jesús, tú caminas como Él. No quiere decir que eres perfecto, no quiere decir que nunca la riegas y que nunca caes. Quiere decir que vives en una restauración continua y que Dios todo el tiempo te tiende la mano y te levanta. Dice la palabra, 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Él no está esperando que caigas 7 veces. Él te está diciendo, vas a caer probablemente, pero ¿qué crees? Yo no soy el que te acusa, yo soy el que te salva. Yo soy el que te restaura, yo soy el que te levanta, yo soy el que te ayuda. Esa relación continua también debemos de sentir que sea dependencia en esa relación. Dependencia con Él. Dependencia. Amén. Porque cuando empezamos a sentirnos autosuficientes, porque así es la vida, vas bebé y no caminas y empiezas a caminar y pues ya muchas cosas que vamos aprendiendo en la vida que nos hacen sentir autosuficientes. Pero llega de tal manera que cortamos la autosuficiencia, corta esa relación y en necesidades acudimos, pero en esta continua relación también debe de ser esa dependencia. Sí, amén. Y fíjate que justamente ese era el tema de hoy, el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se trata de eso, exactamente. Eso que dice Papá Gus, que es sumamente importante de entender, es para que deje de ser desde tu esfuerzo y sea algo, no es automático, algo natural en ti, tienes que vivir en dependencia de Dios. ¿Cómo vives en dependencia de Dios? ¿Metido en un templo? No, tú eres el templo. Tú eres el templo y siendo consciente de que Él te habita y siendo consciente de que Él te ayuda y siendo consciente de que no hay nada más hermoso que meterte en su palabra y conocer cuál es tu verdad en Él, vas siendo transformado. Dice la palabra de Dios que tu espíritu ya fue redimido. Tu espíritu ya fue restaurado. Así como Él es, dice Primera de Juan, no recuerdo qué capítulo es, pero dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es tu verdad en el espíritu. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Que tu alma, que son tus pensamientos y tus emociones, sean transformadas para que lleguen a la misma alineación de tu espíritu redimido. ¿Cómo es transformada tu alma, tus pensamientos? Por conocer a Dios a través de su palabra. Cada que tú te sumerges en su palabra, ese es el nuevo nacimiento. Naces por el Espíritu. Ya no eres una persona que pone su fe en tu propio esfuerzo, en le voy a echar más ganas para hacerlo mejor la próxima vez. ¿Y qué crees? Cada que te propongas echarle más ganas, le vas a regar más. ¿Sí o no? ¿Quién que se ha propuesto echarle más ganas ha sido así como que, wow, sí lo logré? Horrible. Y te sientes más culpable que antes, ¿sí o no? No saben, digo, con el perdón de mi cuñada, pero no saben cuántas veces he dicho, ya no le voy a pelear a mi marido. Le voy a echar más ganas con él. Y yo por eso digo, ya no le voy a echar ganas. Señor, tú en mí, yo en ti, somos tú y yo unidos. Llégale. Cómo Dios se interesa en nuestra identidad. Porque justamente cuando estaba diciendo de Caín y Abel, Dios obviamente sabía y veía lo que estaban haciendo. Y Dios mismo vio cuando Caín seleccionó lo peorcito de su ganado, vio su corazón. De sus hierbitas. Entonces, sí, exactamente. Entonces vio eso de lo que de su corazón. Entonces hay dos tipos de gracia. La gracia que te cubre, pero la gracia que exhibe. ¿Y a qué voy? Sabía cómo estaba el corazón de los dos.
y quería que los dos llegaran a una redención. Y como tú dijiste, que fueran con esos actos de sacrificio, llegaran a eso. Pero aquí el hermano que mató llevó un sacrificio pobre. ¿Por qué? Porque el corazón de él Estaba sabía pobre. que su Dios no era suficiente. Porque si él le daba lo mejor, a lo mejor Dios no le iba a suplir el ganado que iba a perder en ese momento, en ese holocausto. Si cuando él, si él no iba a poder recuperar las cosas, entonces él se creía que no era suficiente para poder retomar eso. Identidad. Entonces, realmente el corazón de aquí del hermano que mató al otro, su corazón estaba amargado. No sabía quién era el poder de su Dios y no sabía quién era en Dios. Por eso dio un sacrificio pobre. Y por Wow, qué eso, importante lo que se y dice. por eso dio sacrificios porque no sabía quién era él delante de Dios y no sabía quién era su Dios. Entonces, y cuando Dios le dice, ok, decidí tomar el sacrificio de tu hermano porque él sí sabe quién soy yo y él sí sabe quién soy yo en él, decidí tomarlo en él. Ahí Dios ya exhibió su corazón. Dios le está diciendo, sé que tienes amargura, sé que no te sientes suficiente. Pues ahí le dio a escoger otra vez a Wow. Dios. ¿Decides la redención o decides la ofensa? Y él decidió la ofensa. Y cuando decide tomar la ofensa, que fue lo mismo que hemos hecho, haciendo desde antes de llegar a Cristo todos, decidimos la ofensa, decidimos tomar justicia en nuestras manos. ¿Y qué pasa? Mata al hermano. Mata al Y ese hermano. pecado viene contra él. Y ese pecado viene contra él. Y esa es la gracia que exhibe. Cuando a veces tú no buscas sanar tu corazón, tú no buscas la redención, dice, ok, mi hermoso hijo, te va a doler lo que vamos a hacer, pero vamos a sacar ese pecado, vamos a exhibir ese pecado para que se queme en el fuego. Wow. Y se va a quemar y te va a doler, pero voy a estar ahí contigo. ¿Y qué pasó? Se maldijo la tierra. Y es un asunto. No es que Dios odia al pecador, odia al Al pecado, pecado. pero a veces pensamos que, ay, pues Dios, ¿por qué eres así tan injusto? O bueno, ¿qué tiene? Pero veámoslo de esta manera que lo estuve estudiando hace poco. Dios es como el sol, ¿sabes? Esa energía tan grande y tan poderosa, tan llena de pureza. Entonces, ¿qué pasa si tú avientas un pedazo de, no sé, de Una chuleta, escombro, amigo. una chuleta ahí? ¿Qué pasa? Sé que. Se quema, no compagina con Dios. Entonces, no es que Dios es de, ay, pues no me gusta el pecado porque hay guacala. Ay, no sé, es que me da como un no sé qué ñañeras. No, Dios es de, pues es que no va conmigo. O sea, si tú me vas a acercar, Lo contrario a él. me vas a acercar, chulita, se va a quemar, se va a hacer polvo. Wow, Yo soy eso. tan santo, tan poderoso y tan hermoso. O sea, que no va a quedar conmigo. Si a mí me echa, se va a quemar. Entonces, yo te quiero santo, yo te quiero puro y quiero que seas así Pero fíjate conmigo. qué importante, Francisco, lo que estás diciendo. El primer punto de la identidad es que tú te sepas amado por él. Eso, si tú sabes que Dios te ama y te sabes amado atrevidamente, yo veo, por ejemplo, cuando de verdad, o sea, cómo tú puedes ver dos niños, cómo de pronto hay niños con ese temperamento que llegan con su papá, su mamá, de lo más abiertos y osados y piden lo que se les antoja y lo que quieren. Fíjate, hubo una ocasión, un hombre que nos dijo a mi esposo y a mí cuando estábamos pasando nuestra peor etapa en la economía, y entonces él llegó y nos dijo, ¿qué pasa si llega tu hijo Hassan, que tenía en esa época como 6, 7 años, y tiene hambre? Viene y te ruega, te suplica que por favor le des algo de comer, o abre el refri y tome lo que quiere. Pues sí, así literal. ¿Y tú por qué no haces lo mismo con papá? ¿Por qué no eres así tú con él? Porque ahí hay un fallo en tu identidad. No te sabes amado y tiene que ver con muchas cosas, con tu contexto familiar, con cosas que viviste. Dios lo primero que hace cuando vienes a Él es restaurarte en tu identidad con Él, que te sepas amado, eso es lo más poderoso, y que sí seas sumamente atrevido con Él. Eso le encanta a Papá Dios porque eso es fe. Y la fe, entre más osada sea, más sagradas a Dios. Esa es una. Otra, eso que hablaba Francisco de cómo realmente Dios es santo. Fíjense cómo en la época de, por ejemplo, cuando Moisés le pedía a Dios, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Dios solo le mostró las espaldas. ¿Por qué? No es que Dios sea un egocéntrico y diga, ay, no te mereces verme completo. No, Dios sabía perfecto, perfecto, que el pecado que habitaba en el hombre, el pecado es
destruido por la gloria de Dios. El pecado se achicharra con la santidad y la gloria de Dios. ¿Qué pasa si el pecado está dentro del hombre? Pues con todo y el hombre va y se acabó. Por eso Dios envió a Jesús, para que en lugar de que tú te achicharraras con todo y tu pecado adentro, el que toma tu lugar es Jesús. El pecado es castigado en el cuerpo de Jesús y entonces Él representándote a ti te libera del castigo. Usted ves que no es un acto de egocentrismo No de es Dios, un acto, es un exacto, acto de de un amor, amor de amor. tan fuerte y Sí. tan poderoso que hasta sacrificó a su hijo para que nosotros fuéramos limpios y pudiéramos retomar nuestra relación con Dios. Y un día Dios me dijo, es que no hubo impunidad. El pecado ya fue castigado. La sentencia contra el pecado ya se ejecutó. No en tu cuerpo, pero sí en el de Jesús. Eso no significa que ahora tú hoy puedes pecar libremente. Tontos seríamos. Cada cosa que hacemos valiéndonos, ¿verdad? Es una puerta de entrada a la maldición. Ya lo vimos en la palabra. Ese principio espiritual sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Pero hoy tenemos un poder mayor. Tenemos el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de vida que habita en nosotros y tenemos que ser conscientes de eso en la medida que nosotros crezcamos y seamos renovados en nuestra mente para entender que Dios nos habita. Él ya no eligió un templo físico para habitar ahí. Claro que Dios está en todo lugar, te lo encuentras en todo lugar que lo busques. Dios es hallado por aquel que lo busca. Punto, se acabó. Pero Dios habita en ti como un templo. Sí, en Primera de Juan dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y deshacer significa desbaratar, destruir completamente. Y en Primera de Juan 1:7 dice que con su sangre nos limpió de todo pecado. Y si nos preguntamos qué es todo, ¿qué significa todo? Todo. O sea, todo pecado. Pero fíjate, el momento en el que Dios te redime a través de Jesús y te limpia de todo pecado, ¿sabes qué está haciendo Dios? Dios no te está diciendo, no importa lo que hagas, que yo te limpio. Ay, no pasa nada, tú ve, embárrate, yo te limpio, yo te limpio. No, lo que Dios te está diciendo es, yo te estoy dando el poder para vivir fuera de la porquería. O sea, no tienes que embarrarte. Yo te estoy dando el poder para que no lo hagas. Ahora, si aún así cayeras, dice la palabra, abogado tienes para con el Padre Jesucristo. Porque Él no está contra ti, está contigo. Dice la palabra en Juan 3:16 y 17. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. Nunca Dios está en el negocio de condenar al hombre, jamás. Siempre su corazón está en cómo te voy a redimir. Y yo ya hice todo para tu redención y es Jesús. Cuando tú te sabes amado y redimido, tú no quieres volver a pasar por la cerca de los puercos como el hijo pródigo. Ni siquiera pasar, mucho menos meterte y comer de lo que comen ellos. No quieres, porque se ha instalado en ti su amor. Te sabes amado y tú de regreso lo amas y lo menos que quieres es ofenderlo. Y sepas perdonado. Y que te sepas amado y perdonado es sumamente importante. Tú hablaste ahora en el tema de lo que es la sangre, inclusive las ofrendas de Abel y Caín, la diferencia está en la sangre. Siempre a mí me ha conflictado el que una ofrenda sea a través de un sacrificio de sangre. También dijiste, la vida está en la sangre, sí. Lo que yo puedo entender es de que Jesús derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Sí. Y ya de ahí, en ese sacrificio, ya no ha habido más derramamiento de sangre. De Ya no. sacrificios de animales. Entonces, ese es algo que Te quisiera cuesta un que poquito de trabajo. sí, Sí, claro. comprender. Y no sé si a los Es demás, una duda pero que a todos nos ha llegado. Y mira, sobre todo, Papito Gusto, voy a decir algo importante. A veces hay cosas que no entendemos con la mente, pero lo más importante es que lo creamos por fe. Y poco a poco el Espíritu Santo va trayendo revelación a tu espíritu de qué se tratan las diferentes cosas. Por eso les decía, es como una tierra que Dios dispone delante de ti y tú te atreves a escarbar para encontrarte esos tesoros. Escarbando en su palabra, yo me encontré con un tesoro en cuanto a esa revelación de la sangre, de la sangre. Porque Dios instituyó sacrificios de animales. Hay ciertos elementos en la tierra que son celestiales. Uno de ellos es el agua, y debe de haber más. Otro de ellos es la sangre. Y esos elementos Dios los puso en nosotros. Nuestro cuerpo está formado
dentro de nosotros y la labor más importante en la vida del cuerpo humano la hace la sangre. La sangre es la que transporta todos los nutrientes a cada órgano del cuerpo. La sangre es la que hace que sea efectiva el bombeo o sea, de que todos los órganos tengan vida, pero también es la que hace que toda esa circulación que la sangre, ese camino que recorre la sangre en tu cuerpo, lo está haciendo llevando nutrientes, llevando oxígeno y llevando vida. O sea, realmente, cuando una persona, vamos a suponer, le dan un balazo, la persona no se muere del balazo, se muere porque se desangra. ¿Me explico? O sea, la vida de cualquier ser viviente, aún las plantas tienen sangre, es de otro color, pero esa savia o cómo se le llama, es sangre. Entonces, la vida de todo ser viviente está en la sangre. Entonces, el sacrificio que implica sangre significa, no es tu sangre la que voy a tomar, porque Dios no está a favor del sacrificio humano, para empezar. Y esto es algo que en lo espiritual también lo vamos a entender, realmente o analógicamente, pero en lo espiritual, Jesús en ese sacrificio se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo redime temporalmente, que lo quita. Es decir, lo que Adán y Eva trajeron al mundo, Jesús lo quita y lo saca de la jugada. Vámonos, nada que hacer aquí. Y dice la palabra que Jesús baja al infierno después de haber muerto y le arrebata al diablo las llaves del infierno y de la muerte. O sea, las llaves que nosotros le entregamos al diablo para, pásate, estás en tu casa, tráete lo que quieras aquí. Toda esa muerte que el diablo trajo al mundo y todo ese temor que instaló en el ser humano, porque si de alguna manera nos manipulaba el enemigo, es con el temor a la muerte. ¿Y por qué lo digo en pasado? Porque si tú hoy estás creyendo en Cristo, esa manipulación ya no tiene poder sobre ti. Cuando tú te subes si es que te has subido un paracaídas, lo que a ti te da miedo no es estar arriba del paracaídas, te da miedo que azotas y te vayas. O sea, el temor a la muerte tenía dominado al hombre. Entonces, esos sacrificios de sangre, volviendo a esto, es una sustitución, literalmente. Dios toma a su hijo, que se tuvo que encarnar en un ser humano para que tuviera sangre y tuviera materia de la tierra, porque fuimos hechos con minerales del mundo, por eso tenemos gobierno sobre la tierra. Viene Jesús, primero como siervo, hoy está coronado como rey. Dice la palabra que es 100% hombre y 100% Dios. O sea, Él está en el cielo, pero sigue representándonos a ti y a mí, porque todavía es 100% hombre, pero 100% Dios. Y entonces, ese sacrificio es una sustitución. Es como, has visto una transfusión de sangre, ¿no? Literal, está acá una persona acostada que necesita sangre, aquí está otra persona que tiene buena sangre, que le va a transfundir a esta otra persona, y entonces esta sangre está siendo transfundida hacia esta persona, y la sangre contaminada que está en esta persona, pues está siendo literalmente sustituida. Eso fue lo que hizo Jesús. Con su sangre sustituye nuestra sangre contaminada. Bueno, yo como lo entendía, también digo muy similar. Son las dos cosas que a veces como que uno entra en conflicto, de la justicia con la misericordia y la gracia. Como que son ideas que se contraponen y a veces como que no. Y como lo entendía es de que como una deuda económica de un juicio, ¿no? Hay una sentencia, hay un pago que hacer, sí o sí, no hay opciones. Y ya está la sentencia, el juez le dice, ya está todo el caso cerrado. Entonces, ahí es como yo fusiono las dos ideas. Ajá. De que se paga la deuda. Fíjate, ahorita que estás hablando de juicio y sentencia, en cuanto a leyes espirituales o lo que Dios instituyó, porque Él es justo. La paga del pecado es muerte. El precio por el pecado, o sea, el precio que se tenía que pagar para que ese pecado fuera perdonado o limpiado, era la muerte. ¿De quién? De un inocente. Era la muerte de alguien que no tuviera pecado, porque no pudimos haber sido sustituidos por otro igual que nosotros. Teníamos que haber sido sustituidos por un justo, porque de lo que se trataba era que el justo nos transfundiera la sangre de justicia a nosotros y que Él a su vez absorbiera la sangre de pecado para que en su cuerpo fuera castigado el pecado. De hecho, en la antigüedad los sacrificios así se hacían. Ponían al animal, el sacerdote ponía al animal aquí y al pecador acá, o a los pecadores, y ponía una mano en la cabeza del pecador y otra mano en la cabeza del animal. Entonces la oración era que el animal absorbía los pecados de la persona y la persona absorbía la inocencia del animal. Eso era literalmente los sacrificios con animales. Lo que Jesús hizo en lo espiritual fue literalmente eso.
Él absorbe nuestros pecados completamente, pero al mismo tiempo nos está transfundiendo su justicia. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos hizo ser la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por nada que hayamos hecho nosotros, nada bueno. No nos ganamos esa justicia, es un don, es un regalo. Y es algo que poco a poco lo vamos como asimilando en lo espiritual. Dios no tiene prisa con que lo entiendas claramente. Dios lo que sí quiere que hagamos es que lo recibamos por fe. Porque todo lo que Él nos ha otorgado a través de Jesús, lo recibimos de la única forma, es por fe. Entonces, después viene la revelación en tus tiempos de intimidad con Él y es glorioso porque te emocionas muchísimo, porque dices, ya entendí, entonces, y le preguntas y te contesta y es ahí donde llega como ese entendimiento. Lo que tú no pudiste, Él lo hizo por ti para que ahora tú lo tomes y lo vivas. Y claro, la idea de Dios es que seamos renovados en nuestra mente para ir como de forma natural haciendo eso. A mí me encanta este ejemplo cuando no comprendía que Jesús murió por mí y por nosotros. El ejemplo que les voy a contar se me hace así como muy explícito y contundente. Eran 2 hermanos y uno de ellos mató y la policía lo viene siguiendo, pues porque mató, ¿verdad? Entonces llega a la casa y su hermano le dice, dame tu ropa. ¿Pero por qué? Dámela. Y dice, ahora sal y vete corriendo. Llega la policía, pues se lo llevan a Jesús. Entonces, él está pagando Por el hermano. por el hermano. Entonces, se me hace así como muy explícito Ahorita que estás diciendo esto, Papá Gus, hay la película que yo creo que ya todo el mundo la ha visto, la de la cabaña, han estado subiendo mucho un reel de nada más la escena donde está este papá con la justicia. ¿Todos vieron esa película? ¿Saben de qué les hablo? Está el protagonista de la película con la justicia y le dice, porque él está muy enojado por la postura de Dios. Dice, ¿cómo? Dios, o sea, nomás viene y entonces, ¿por qué permitió lo que le pasó a mi hija? Y está juzgando a Dios, ¿no? Y entonces, de pronto la justicia le dice, oye, pues ha llegado el momento en que tú decidas. Tú ya estás tomando la postura de Dios, la posición de Dios, ok, pero entonces tienes que hacer tu papel tal cual, tienes que escoger entre tus hijos a uno para que sea castigado, para enviarlo al infierno. ¿Qué tal tu hija? Tu hija ha sido súper rebelde contigo, no te pela, hace lo que quiere, ni siquiera te ama. O tu hijo se la pasa mintiéndote, no sabes, no tienes ni idea de lo que hace y tú crees que está en otra cosa y puras mentiras. Tienes que escoger a uno de los dos. Entonces él desesperado le dice, ¿sabes qué? Ninguno. Lo que quieras hacer con ellos, hazlo conmigo, y hasta extiende sus brazos. Hazlo conmigo. A ellos no los tocas, los dejas en paz y en eso desaparecen de la escena los hijos. Ay, se me enchinó la piel. Y le dice a la justicia, por fin has entendido la postura de papá. Eso fue lo que él hizo. Dijo, a ellos no los tocas. Es algo que también es una revelación, siento que Dios me ha estado dando esta semana pasada, acerca de que Él no es legalista, pero el diablo es legalista. Exacto. Y Él, su gracia es perfecta, o sea, a lo que estaba comentando él, que de repente dices, a ver, es que Dios sí es justo, pero su gracia sobreabunda. Y entonces el punto es que a veces pensamos que nosotros mismos nos imponemos el legalismo, ¿no? Como pensando que, ay, le fallé a Dios, o que Él o me va a castigar, o que voy a tener consecuencias, o va a quitar su bendición de mí, o algo así. Y realmente esos pensamientos solo pueden venir del acusador. Entonces, cuando tú dices, si ya me estoy poniendo en la vestidura vieja del legalismo, esto no puede venir de mi Padre, o sea, de misericordia y de gracia. Qué hermoso. Eso está padrísimo porque decía esta persona, de lo que lo escuché, decía, el diablo es tan legalista que los rituales satánicos se tienen que hacer al pie de la letra. Si no, él no tiene el trato con la bruja o con la persona esta que esté haciendo el ritual, ¿no? Y entonces dice, él es así. Él es legalista por naturaleza. ¿Por qué? Porque él lo ha opuesto a Dios, que es lleno de gracia. Qué hermoso. ¿Tu nombre, hermosa? Elizabeth. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Qué hermoso lo que acabas de decir. Hubo una ocasión en que Dios me dijo, bueno, sentí en mi corazón, porque van a decir, los que no han escuchado eso de Dios me dijo, ay, qué loca, como que Dios le dijo, pues sí, Dios nos habla. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te habla? Pues porque cuando hay en tu corazón esa paz de que lo que estás recibiendo
pues llena tu corazón de paz es Él. Y ese fue el tip que Él me pasó. ¿Cómo sé, Señor, si lo que estoy pensando viene de ti, lo que estoy viviendo viene de ti o no viene de ti? Porque yo me determiné a no recibir nada que no venga de ti. Si no viene de ti, lo rechazo, ni siquiera me lo pienso, bye. ¿Cómo puedo saber exactamente qué viene de ti? Me dijo, así tal como dice la palabra, hay un versículo que habla, todo aquello que en tu corazón cause temor, vergüenza, tristeza, desánimo, odio, amargura, no soy yo. Es veneno y deséchalo. Todo aquello que traiga a tu corazón paz, alegría, gozo, paciencia, amor, soy yo. Ese es mi termostato, por decirlo de alguna manera. No quiere decir, y volvemos a lo mismo, Dios no te está llamando a ser perfecto y no lo vas a hacer. Olvídate de ese punto. Para Él, la justicia viene por tu fe. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios consideró a Abraham justo por la fe. ¿Tú crees que Abraham no era pecador? Claro. ¿Y el rey David crees que no era pecador? Claro. Y Dios no te está diciendo no pasa nada con el pecado. No, claro, ve lo que le pasó a David después de pecar. O sea, no queremos las consecuencias. Pero en términos de amor, Dios te ama más allá de tus decisiones. Pero Dios sí te está diciendo, la parte que te acerca a mí no es tu esfuerzo propio, es la fe. Que tú pongas tu confianza en lo que yo ya hice en la cruz, no en tu esfuerzo, ¿verdad? ¿Puedo agregar algo? No, lo que quieras. ¿No? Mira, acá está. Esto es un poquito de guerra espiritual, pero con lo que dijiste de el enemigo es legalista. No muchos saben de aquí, fui satanista. Entonces, digamos que le serví mucho tiempo. Pero hay algo aquí que a veces muchos ignoramos, que es muy, muy poderoso. ¿Saben para qué está hecho el ser humano? Para avergonzar al diablo. ¿Saben por qué? Porque cuando él quiso ser como Dios. Sí. Él quiso ser como y querían que a él le adoraran y no pudo. Dios le dijo que no y lo desterró. Entonces, ¿qué pasa después? A Dios se le ocurre crear unas personas que están hechas a su Imagen. y Wow. les pone en ese lugar. A ellos sí les da la autoridad. Entonces, Sí. realmente a lo que Satanás le arde, Odia. le quema, que nosotros sí No podemos lo ser. cuques, no lo cuques. Ay, Sí, sí. Porque nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Eso es. Nosotros somos que estamos, y a veces, y les digo una cosa, a veces como humanos pensamos que es Dios, los ángeles y nosotros. No. Dios, Jesús, nosotros y los ángeles. Esa posición tenemos. Amén. Y no, Sentados con Cristo en lugares y celestiales. no lo dice la creemos, pero palabra. ¿qué fue como que estaban ahorita fusionando todo? Toda la palabra te lleva a Jesús. A Él. Wow. Todo fue un plan para que la llegada de Jesús, cuando cayó la sangre, maldijo la tierra, pero cayó la sangre de Jesús Y la bendijo y de la vuelta. bendijo. Amén. ¿Qué pasa después? Ahora lo que nos toca a nosotros es buscar el carácter de Jesús. Amén. Cuando sabemos que nosotros buscamos el carácter de Jesús, sabemos cuál es nuestra posición como hijos. Sabemos que tenemos un lugar al lado del Padre. Sabemos nuestra posición y nuestro poder porque sabemos que Jesús venció al enemigo. Amén. Oye, hablando de eso, de buscar el carácter de Jesús, ¿te has fijado qué pasa contigo cuando te haces muy amigo de alguien, cuando te llevas mucho con alguien? O es más, los que se casan, a mi esposo y a mí nos dicen mucho que nos parecemos. Ay, es que hablan igual no, pues es que me copió. Pero es cierto, tú te asocias con cierto tipo de gente y de pronto te encuentras hablando igual, teniendo como los mismos gustos, como fluye, hazte amigo de Jesús y vas a ser como Él en tu carácter. Y hay otra cosa. ¿Qué hace el enemigo con nosotros? Atenta en contra de nuestra identidad. Porque Eso. cuando nosotros sabemos que somos santos, somos puros delante de Dios, ¿qué te dice? No creo que sea suficiente. No Esfuérzate más. no te creas tanto, no te creas tan santo. La neta eres pecador. Te gusta el pecado, dale. Ahorita que Frank estaba diciendo eso, me acordé mucho de una plática que tuve con una persona hace años y me preguntaba, es que ¿por qué Dios puso a Satanás aquí en el mundo
donde estamos nosotros. Y le dije, no, creo que fue al revés. Creo que nos puso donde estaba Satanás. Creo que nos puso ahí. Casi al principio cuando empezaste a hablar, Claudia, decías algo muy bonito. Que Adán y Eva se sintieron desnudos porque ya no sentían la gloria que los vestía. Yo creo que a Satanás le interesa un montón que creamos en Dios. Mucho le interesa, pero no que le creamos a Dios. Wow. Por ejemplo, cuando habla con Eva, le dice algo. Palabras más, palabras menos, le dice, o sea que no puedes comer de ningún fruto. No, sí podemos comer de todos menos de ese. Y Satanás le dice, es que cuando comas de ese fruto, tú vas a ser igual a Dios. Y ya era. Ese es el problema, que ya era. Wow. Y en ese, creo yo que el pecado original no es desobedecer, es no creer lo que Dios dice de mí. Amén. Amén. Creo que el pecado original es ese. Y poderoso, creo que wow. fue lo mismo que trató de hacer con Jesús. Sí. Porque no llegó a hablar acerca de la identidad de Dios. Llegó a hablar de la identidad de Jesús que ya acababa de establecer su papá. Le dijo, si de verdad eres el hijo, haz esto, esto y aquello. Pero te acuerdas que es el hijo amado de Ajá, Dios. sí, y sí. solo digo, si eres el hijo. Solo el hijo. Y Sí. está atentando contra esa identidad. Ahorita estaba pensando, Gus, en lo que decías acerca de la sangre. Hay en el libro de Levítico, hay una descripción de todos los sacrificios. Y uno de los sacrificios que más me gusta es la ofrenda de paz. Porque Dios instruye a Moisés y le dice, cuando hagan una ofrenda de paz, esta es la ofrenda de paz. Van a tener una vaca o un toro o una oveja o un animal, pero grande. Lo van a sacrificar, lo van a asar y vas a convidar a las personas. Y básicamente le está diciendo al pueblo, esta es tu ofrenda, este es tu sacrificio. Pero como cuando estás viendo estas instrucciones del sacrificio, es una fiesta totota, Sí. pues. Y dice, vas a convidar a tus vecinos y esta es la regla, no puede sobrar nada. Entonces es una fiesta Wow. y está muy, muy loco porque instruye al pueblo a que todos hagan ofrenda de paz en la misma temporada. Es como una fiesta enorme y lo que se está festejando es, tengo paz con Dios. Pero lo que Dios le dice al pueblo es, sí, es una ofrenda, es un sacrificio. Pero lo que les está dando a entender con la descripción es que realmente lo que ellos, el tener tu identidad, celebrando tu relación con Dios, llama a festejar a otros, llama a la celebración a otros. Sí. Llama a decirle, tengo paz con Dios y ¿sabes qué? Quiero invitarte de esa paz. Quiero invitarte de esa paz porque es, a falta de otra palabra tal vez, la identidad es infecciosa. La identidad, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, le dicen, enséñanos a orar. Y no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Es súper infecciosa la identidad de... Sí. Incluye. Sí, Incluye. sí. Es O sea, inclusiva. creo que lo que hace falta de los hijos de Dios es que vayan al mundo. Es eso. Que no nos quedemos encerrados en un Ajá. lugar, que contagiemos a otros. Exacto. Del amor de papá. Tengo paz con Dios, ¿qué crees? Mi misma presencia va a hacer que tengas. Entonces, Del espíritu. Sí, exacto, eso. exacto. Es un infectado del espíritu. Entonces, la idea de el engaño de Satanás es que no creamos eso. El engaño de Satanás es que sí, creemos en la santidad de Dios y que de repente te convenza de, oye, pero tú no eres tan santo. Lejos de él. Ajá. Ese es el engaño. Por ejemplo, él dice que el diablo quiere que creamos en Cristo o en Dios. Que él sí quiere que creamos porque si creemos en él y falla, tenemos como culparlo y alejarnos de él. Lo que el diablo quiere es que creamos en Dios para que cuando algo falle, eres tú malo, bla, bla, bla. Y diga, hay otros clientes para mí. Yo soy más bueno que Dios. Sí, porque si él quisiera que no creyéramos en él, pues no tiene argumento para joder. Él te quiere en comodidad. Quiere Sí. que estés cómodo, quiere que no busques hasta donde Que te sientas lejos de Dios. te reprimas. Que no llegues. Mira, que no no tiene- seas quien dice No él. importa que creas que eres su hijo, lo que no quiere que creas es que eres amado, que eres cercano a él, que eres el predilecto de Dios. Eso es lo que no. Algo que me hablaba mucho anoche que estaba en oración fuerte con Dios, yo le decía, es que muéstrame. Tengo como 2 semanas que no me habla cuando me hablaba en sueños, en oración, en todo. Y le decía, me siento sola. Y en eso
así como que me llegó de, pídele a Dios que te muestre la raíz de tu separación con Él. O sea, porque de ahí es donde te está agarrando ahorita el demonio, a través del pensamiento, no sentirte suficiente o con culpa de ciertas cosas. Y ahorita que los escuchaba me venía mucho de manso y humilde de corazón. Wow. Y decía, claro, manso, o sea, ahorita me llegaba, es dejarte y sostenerte en la fuerza y el control de Dios, Wow. no en la mía. Y me venía la parte de la humildad de decir, dependo de ti, Dios. O sea, ahorita que los escuchaba me venía bastante esto, pero creo que lo difícil, porque creemos sí que somos hijos de Dios, pero el ejercer la identidad, o sea, no es como, ay, sí, es muy fácil decir, sí, Adán y Eva pecaron, ¿no? Pero es más fácil volvernos similar a ellos porque pagar el precio también de Jesús, que vino a servir a Dios y salvarnos, pero vernos en esa identidad no es fácil, me falta muchísimo. Y yo decía, me rajo, o sea, pero creo que ahorita, a pesar de como toda la oscuridad que estoy como en la lucha, o sea, decir, pues me estoy muriendo a mi identidad. Eso A la antigua, a la de sin él. Claro, Sí, pero sí, pues sí. es la que aún sigue muriéndose parte de mí en mi programación. Y ahorita eso me venía mucho más, soy humilde de corazón, o sea, La traducción en el original del hebreo al español es flojita y cooperando. confiando en esa fe que no sé ni qué viene mañana, o sea, pero creo que es lo confrontante. Claro, cuando dijiste sobre Dios que a veces no lo escuchas. Dios no es un Dios evitativo. Y lamentable, estamos en una generación donde la gente busca evitar todo. Sácame de esto, evítame esto, quítame esto. Dios, no te siento, no te escucho. Dios no es así. A Dios le dijo a Noé, haz el arca y voy a estar ahí contigo. No le dijo, te voy a apartar de tu familia, dijo, voy a estar ahí. Cuando a Daniel se acercó con los leones, no le dijo, te voy a quitar de los leones. Aún con los leones voy a estar ahí. Cuando estuvieron el Sadrach, Mesrach y Abednego, estuvieron en el fuego, Y él ahí en medio. dijo, te voy a quitar. Él estuvo ahí. Él siempre va a estar ahí. Él permanece. Él no te quita. Él está contigo en los desiertos, en los fuegos, en las luchas. Él siempre va a estar. Y tienes que escuchar eso. Y fíjate algo, Francisco, bueno, en mi experiencia personal, cuando siento que no estoy escuchando a Dios, me cacho que es porque mis ojos se clavaron en la situación, en la tormenta, en lo que estoy sintiendo, en lugar de en Él. Me distraje y quité mis ojos de Él. Y ya los puse en lo que me hizo no sé quién, en lo que sentí de no sé qué cosa, en lo que está pasando alrededor. Y no es que no te esté hablando, más bien tu enfoque, porque es como, digo, ahorita no se usa tanto a lo mejor hablar de esto, pero tal cual como una estación de radio, ¿no? O sea, cuando se oye así como zzzz y no se entiende nada, pues cuando no estás cachando la señal, no estás sintonizándolo. Y no es perfección, es simplemente, ok, quito mis ojos de allá, los pongo acá. Señor, tú, ¿qué tienes que decirme? Tú, no la tormenta, tú. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, hazme venir a ti? ¿Sabes qué fue lo único que Jesús dijo? Ven. Ven es una palabra. Y con esa palabra, Pedro se enfocó en él y pudo caminar sobre el agua. Claudia, pero te sugiero, memorices para que puedas aplicarlo. ¿Qué es la fe? Yo peleaba mucho con esto y la memoricé y la aplico porque en 2 puntos. La fe es la certeza de lo que no vemos, pero necesitamos eso, reforzar, o sea, cuando tengas eso, la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos también. Eso es fe. Entonces, en esos 2 puntos y se fortalece la fe tanto. Justo le decía a Itzel, es que siento que no estoy escuchando la voz de Dios. Es desesperante. Te entiendo porque no es que Dios no me quiera hablar. Dios no es el tóxico que no te hablo. Dios sí nos habla. Entonces nosotros, como decían ellos, sí, claro, nos vamos a sintonizar. Pero yo lo que he aplicado en este tiempo, que no, realmente no lo escucho claramente, pero hay principios que yo sé que no se mueven. Y ahí navego. Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba queriendo tener a mi segundo hijo, pasé 2 años por un tema infertilidad. Y yo le decía a Dios, si tú nada más me dejas con esta chiquita, estoy feliz. Pero ¿cómo hago para dejar de desear esto y dejar de buscar? O sea, o dame una palabra, una promesa para aferrarme a buscar más tratamiento o algo, ¿no? ¿Y sabes qué Dios me dijo? No te voy a dar palabras, porque tú ya me conoces. Ni una promesa específica, porque tú sabes que yo soy el dador de la vida. ¿Lo crees o no lo crees? Y entonces ahí mi esposo y yo dijimos, vamos a creerle. Él es,
el adorar. O sea, muchas veces a lo que voy es a que poner tus ojos en que a veces la voz de Dios no va a ser muy específica, pero como los principios que te van a hacer conocer a Dios, lo que ya conozcas de Dios, aférrate a eso y los detalles él te los va a ir dando en el caminar. O sea, si te equivocas un poquito, él eso lo usa también. Cuando Dios se calla, te está gritando, es fe, sigue tu fe. Cuando Dios se queda calladito, te está gritando con espíritu, ahora está tu fe, sígueme tu fe. A mí me encanta la traducción del Espíritu Santo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y bienaventurado el que llora, porque será consolado. De verdad que a veces por eso la sed y el hambre es el indicador número 1 de su espíritu. Y es algo que yo, más que todo en mi oración, le digo, quiero hambre y sed de ti. Y cuando dices, no lo escuchas, ya estás bien, porque ya tienes un hambre de ir a buscarlo. En el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad que sí dice eso? Sí. El verbo que es la palabra de Dios, pero hecha carne, es decir, Jesús. La palabra de Dios está viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios está viva. Algo vivo nunca deja de ser. Está vivo. Él nunca deja de hablar. Él está hablando. Cuando no lo escuchamos es porque eso. Estamos como pasando por alto, por distracción, por lo que sea, pero no es para culpa. Es para decirte, ten paz, porque en el momento oportuno la palabra va a llegar a tu corazón, porque Él no dejó de hablar. Pero ahorita a lo mejor es una quietud para que, como te dijo Eli, ¿verdad? Tomes lo que Él ya te ha hablado y te ancles ahí. Me explico. Mientras esperas a que tu corazón discierna la palabra que sigue. Porque si bien es cierto, es que nunca Dios te va a llevar a otra palabra si primero no entendiste la primera. Yo quiero agregar algo que a mí me hizo comprender en estos días lo que es la fe. Y dice que la fe necesita ser más que un consentimiento mental, ya sea de ser sanado o de ser usado por Dios en sanidad. Estoy hablando con respecto a sanidad. Dice, la fe viene de ver a Jesús en su naturaleza. Dice, la cual es bondad, gracia, favores inmerecidos y amor. Y alinearme a mí mismo para asegurarme de que veo la situación desde su perspectiva. Dice, la fe tiene la habilidad de traer al día de hoy las realidades del cielo. Las realidades del cielo pueden ser soltadas cuando es orada, la oración de fe. La fe, volvemos, la fe viene de ver a Jesús en su naturaleza, la cual es bondad, gracia y amor. Pues yo lo que quiero decir es algo muy, muy pequeño, pues muy sencillo, pero yo diría que nacer duele y creo que estás en un proceso de cambio y hay entidades tal vez que no te quieren dejar escuchar, ¿no? Que te quieren distraer, pero su momento va a llegar. Entonces estás como en esa transición, tal vez por eso sientes que no escuchas, ¿no? Pero va a llegar, seguro que sí. De mis favoritos es igual con todas las ideas. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es de mis favoritos, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Wow. De que a veces sí tenemos que, o sea, tomar esa autoridad de callar voces, sí. Pues no nomás hay que tomar autoridad de decir, a ver, número 1, arrepentirse, ¿no? Dios, si he dudado, perdona. O sea, si he estado coqueteando con la arrepentirse de eso, y entonces sí, en el nombre de Jesús, voy a atar todas esas voces, emociones, sentimientos que no vienen de ti para escucharte. Y entonces ya preguntarle cosas específicas al Espíritu Santo. Hay un punto con lo que estás diciendo aquí. Y eso que a veces nos pasa como cristianos cuando oramos a Dios, porque es que no lo escucho, pero a veces le estás dando tú un monólogo a Dios para que Dios te dé la razón y dice, no, pues es que Dios no me está diciendo nada, pues no, tú quieres que te diga eso y eso pues ni lo quiero para ti, ni va conforme al plan que tengo contigo y tú es que no te escucho. Señor, pues, bendice mi proyecto, acá está todo el plan. Y Dios, Así, es que ahorita no es temporada, ahorita no es esto. Déjame lo reviso. Y es que Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que? No, pues no. Yo creo que no nada más es dejar a Dios ser Dios. Creo que Dios quiere que tú seas su niña, no su proyectista.
Hay un pasaje, el Salmo 23, yo creo que muchos lo conocemos, y algo que está muy, muy lindo, el Salmo 23, los primeros 2 versículos, la verdad, porque después viene el valle de sombra y de muerte, y a nadie nos gusta el valle de sombra y de muerte, pero si podemos estar en el valle de sombra y de muerte es porque conocimos al Dios que nos llevó a pastos verdes, al que estuvo con nosotros haciéndonos reposar. Y de pronto, en estos momentos, cuando hay un valle de sombra y de muerte, David lo expresa, es un poeta impresionante, y dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo creo que si ves situaciones que te están angustiando, poder entender que no eres la proyectista de Dios y que eres su pequeña, si veo angustia, tengo que buscar la mesa del banquete, porque tú me has dicho que en presencia de mis angustiadores vas a poner una mesa para mí. Esa mesa no es para hablar acerca de tu proyecto, es para hablar acerca de papá y de su hija, ¿sí? Y créeme, en presencia de tus angustiadores, se van a dar cuenta que eres favorita. Y es algo así como, a ver, háganle algo a mi favorita, pero tienes que darte el permiso de disfrutar hacia Dios. Gabo, ¿nos puedes decir cuáles son los que tú has identificado como nuestros angustiadores? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, porfa? Te puedo decir de los que yo he identificado Sí, como claro, los para ti. míos. Exacto. Como los míos. Sí. Sí, yo creo que cada quien tiene los suyos. Yo creo que la comparación para mí es un angustiador. Yo me puedo empezar a comparar con muchas personas y me siento así. En el mismo pasaje dice algo bellísimo, David. Dice, mi copa está rebosando. Yo creo que David escribió ese salmo después de tener convivencia en la corte del rey Saúl, y los reyes le decían al copero, a esa persona no dejes que se vacíe su copa, porque lo quiero toda la fiesta, todo el banquete lo quiero junto a mí. Pero cuando la copa ya estaba vacía, era una manera muy sutil de decirle, el rey ya no te quiere aquí. Y David, cuando pone esa imagen, mi copa está rebosando, está describiendo, no soy yo quien tiene hambre de la presencia de Dios. Dios tiene hambre de mi presencia. ¡Guau! Sí, Dios quiere claro. pasar tiempo conmigo. Dios quiere que lo conozca como papá. Me quiere conocer y quiere que yo me conozca a mí mismo como su muy amado. Y para mí, uno de mis angustiadores es no sentirme así. Para mí, uno de mis angustiadores es sentir que me tengo que esforzar un montón para conquistar lo que Dios tiene para mí. No es cierto. Jesús lo conquistó. Y lo único que tengo que hacer es relacionarme con Él y el Espíritu Santo me lo revela. Y me dice, ya es tuyo. Y tengo que caminar. O sea, sí hay una acción de caminar, pero es caminar no para la victoria, es caminar desde la victoria. Me llamó la atención el comentario de estar conscientes. Bueno, primero, todo el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo y el plan de redención para la humanidad. Yo insisto mucho por la Gran Comisión, como que ahí no me sacan de la Gran Comisión. Y yo creo que es la brújula que nos da el sentido de vida, propósito de vida más concreto, más específico. Para mí es la brújula, ¿no? Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Vas a ser pescador de hombres. Cada quien en sus diferentes facetas, contextos, escenarios. Esa es la brújula. Está todo tan sabroso. En la mesa del banquete está todo tan que cuando tú comes y estás pasando tan padre, quieres que otros coman. Exacto, en ese momento te vienen tus amados a la mente y dices, por favor, los quiero traer aquí, por favor, es más, te da una prisa por levantarte, a lo mejor lo estás disfrutando, pero dices, quiero traer a mis hijos, quiero traer a mis hermanos, quiero traer, y entonces esa es la prisa, pero desde ese punto de vista integrado de, estás aquí. Y ¿saben qué no perder de vista? Que no es un lugar físico, es Él. Él es el lugar al que retornamos y al que nos llena de gozo retornar. No es un lugar físico, aunque hay lugares donde estamos compartiendo esto, pero yo creo que cuando algo te apasiona, ni siquiera lo ves desde el punto de vista de tengo que ganar almas y compartir. No lo ves desde ahí. Es como cuando, yo voy a poner un ejemplo bien tonto, pero perdona. Es como cuando te compras algo que te encanta y ¿dónde te lo compras? Ve a tal lugar. O sea, la gente de verdad ve, y bueno, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que la gente te ve como con un gozo fuera de serie, como con una paz que no es normal, y la gente te pregunta o simplemente quieren estar contigo y nace de ti el compartir ese banquete que dice Itzel. O sea, no es como voy a ir a África a las misiones, espérate,
tu vecino a un lado está en depresión. Si te lo encuentras, salúdalo y dale un abrazo y dile cómo te fue a ti cuando estabas en depresión. O sea, es algo que quieres que otros tengan. Es algo que quieres compartir. Cuando yo fui satanista y estaba en toda esta amargura, cuando me entero que Jesús siempre estuvo conmigo desde Ay, antes del eso vientre está de mi madre, impresionante. ¿cómo? Y no te dejó cuando eras satanista, ¿estás de acuerdo? Siempre estuvo conmigo. aunque No de no sabía. acuerdo, pero ahí estuvo. Entonces, cuando me entero de esto, digo, el mundo tiene que saberlo, tiene que Sí. saber que tiene un padre que los ama, que los quiere adoptar, que los quiere cerca de su corazón. Tienen que saberlo. Y en cuanto yo me entero de esto, me subo a los caminos y les digo, hey, dense cuenta, hay alguien que nos ama, hay alguien que te quiere cerca. Y se lo digo a toda la gente que me encuentro. Y por eso decidimos irnos a las naciones, mi esposa y yo. O sea, el mundo necesita eso, pero Wow. es cuando tienes este encuentro, con Sí. Jesús y quieres compartirlo Proclamar. y quieres proclamarlo porque lo haces desde una posición de sentirte amado y tener un origen. Te quiero preguntar esto porque ahorita le comentaba a Itzel, martes o lunes, no recuerdo qué día, me hicieron una entrevista en un podcast, que es el segundo donde a mí Dios me dijo, vas a hablar tu testimonio, porque la gente necesita saber del infierno que vienes para que te des cuenta en dónde nos conocimos, que aunque Él siempre estuvo cuidándome desde antes de nacer. Y van 2 podcasts que me entrevistan y en el primero me sentí atacada y fue mi interpretación, no fue cierto, y en este, pero no pude hablar como Dios me pedía que hablara, de dónde yo me encontré con Él, que fue donde perdí todo en un fraude. Y ahora sí pude hablarlo en este segundo. Como de la nada Dios me rescató y encontré una paz que estuviera a punto de caer a cárcel, ya nadie me pudo titubear con la paz que yo sentía. Pero al hablar ahora sí esto en este segundo podcast, como que ahorita que los escucho me viene como la parte de el rechazo, porque ahora sí me estoy exponiendo a algo súper distinto. O sea, hablé de cosas así que yo decía, ni me he escuchado y ni me quiero escuchar, pero sé que hablé cosas del sistema, de cómo nos secuestra el ego, de cosas así, pero cómo Dios amorosamente nos rescata y al siguiente día, ¡pum!, me voy para abajo y así he estado todos estos días como siendo muy atacada y me he acercado con personas que sé que siento todavía más cerca de Dios, aunque yo no lo sienta, aunque sé que está. No sé si me da a Sí, te explicar. entiendo mucho. Y es este mismo hecho cuando Jesús le dice a los apóstoles, dice, oren por obreros, porque en la mies es mucho y poco los obreros. Oren por ellos. Oran, ¿y qué pasa en el versículo después? Él los envía. Pero ¿qué dice? Los enviaré como corderos para el matadero. Ese es el punto. Que tú estás llevando la verdad de Cristo y la verdad incomoda. Y la verdad vas a ser perseguido. Es que es necesario que padezca uno para que Él sea exaltado. Y su verdad es traída a este mundo. Y esa verdad le va a incomodar al mundo. Dios no tiene prisa. Dios te quiere regalar un tiempo de reposo con Él, de chiquearte, de que lo veas a Él actuar y que tú lo sigas, no que vayas a abrazar, a ver, entonces ahí voy, en medio de lobos y entonces a ver cómo me van a linchar. No, Él siempre va a estar alrededor de ti cuidándote, cuidando tu corazón, pero no tiene prisa en que ahorita vayas corriendo. Deja que Él ponga en tu corazón el paso a paso. Eso es fe. Ejab significa un mismo sentir y un mismo acuerdo. Y es el tipo de relación al que Jesús te invita, a que puedas escucharlo de tal forma que tú puedas fluir en un mismo acuerdo y un mismo sentir con Él. Y no vas a sentir temor, te vas a sentir, pues sí, con mucho poder de parte de Él y con mucho atrevimiento y vas a querer que otros escuchen lo que Él te ha hablado a ti. Creo sentir lo que sientes porque yo tengo una misión muy parecida a la tuya. Lo que te está pasando, siento yo ahorita de parte de Dios, es que estás entrando a un terreno en donde el otro cree que son suyos, pero no son suyos. Dios ya te los dejó a ti. O sea, Él ya te dio ese terreno a ti, pero el otro cree que son suyos. Y hay una especie de celo ahí. Pero la autoridad que Dios te dio a ti es para ganar terreno ahí y ganar esas almas para Cristo. Sí, es como cuando van a conquistar la guerra prometida. O sea, ya es de ellos, pero se rodean 7 vueltas y unos dicen, es que hay gigantes, ¿no? Y le sacaron, dice, pero es de ustedes, entonces es lo que van a poner de su parte, ¿no? Tiene el Espíritu Santo. No, por ejemplo, ahorita que dabas el ejemplo de Jericó, los muros se cayeron y hay temporadas en donde Dios pelea tus batallas porque dice, quiero que sepas quién soy.
quiero que sepas que soy tu papá. Y hay otras temporadas en donde está el gigante y es, órale, dale, porque ahora quiero que el mundo sepa quién eres. Entonces hay momentos en donde los ritmos con Dios tienen que ver con conocer la identidad de Dios y luego el siguiente ritmo es conocer la identidad que yo tengo en Dios. Entonces creo que ahí puedes estar viendo esos como picos y esos valles, si se puede decir de alguna manera, porque en realidad los dos te están elevando, pues estás conociendo una nueva característica, una nueva faceta o una nueva cualidad de Dios y luego estás conociéndote a ti en Dios. Estabas diciendo eso y yo pensé algo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Yo pensé, no somos la luz para decir, esto está mal, o aquí hay algo que tenemos que arreglar. Reflejamos la gloria, pero el ejemplo que pone Jesús es, nadie enciende una luz y la pone debajo de una canasta. Eso es uno de los ejemplos. Y luego el otro ejemplo dice, y una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder. Y yo pienso en esos dos ejemplos, y el ejemplo de la luz en un cuarto no es para reflejar la luz únicamente, es para buscar cosas. Y yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros somos luz aquí, encontramos tesoros en otras personas. Y la luz es así como, ¡wow! Eso que tienes, eso que le revelaste, no manches. Pero no es así en una montaña. En una montaña, ningún alcalde de una ciudad en un monte dice, vamos a poner luz para que las otras personas nos vean. Yo creo que más bien, cuando llevamos una cultura en donde buscamos tesoros, la gente es atraída. Y yo creo mucho eso para ti, Claudia. Yo creo que la gente va a ser atraída. La gente que... Atraída a Jesús, amén. De pronto obviamos cosas en la Biblia, ¿sí? Uno de mis héroes, Pablo, tuvo una conversión y de verdad, nadie le estaba predicando. Nadie le estaba predicando. La gloria de Dios lo golpeó. Y obviamos cosas así. Yo creo que va a haber muchas personas que van a ser atraídas simplemente porque eres luz. Y si tu cultura es buscar tesoros, creo que a eso te dedicas, vaya. Va a haber gente que va a decir, intuyo que hay algo aquí y veo luz y voy a ir hacia allá. Y en el mismo pasaje, el otro ejemplo es, son la sal de la tierra. Y dice algo bien curioso acerca de la sal. Dice, pero si la sal pierde su sabor, no sirve de nada. Creo que nosotros tenemos un llamado muy particular. A mí me enseñaron que era para preservar y no creo que sea para eso la sal. Creo que nuestro llamado muy, muy especial es para darle sabor a las cosas. Es para voltear a ver, le ponen sal hasta los pasteles, yo no sabía eso, le ponen sal hasta los pasteles para resaltar el sabor, para fijar el sabor. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios vamos a voltear a ver a una persona y vamos a decirle, realmente, este es tu sabor y le ha hecho falta a este mundo. Y dice Jesús, cuando no tenemos ese sabor, los hombres nos pisan. Solo servimos para ser hollados por los hombres. Cuando nosotros como hijos de Dios no resaltamos el sabor de otras personas, no nos quieren porque estamos yendo en contra de nuestro diseño. Nuestro diseño es voltear a ver, eso hacía Jesús. Jesús hacía eso. Jesús tenía una cultura de celebración alrededor de él y celebraba a todos. Entonces, sea luz. Para mí hay unos versículos muy poderosos que te dan fuerza en las tempestades, en los cambios, en todo. Y es Salmo 91, el que está bajo el amparo del Altísimo, bajo su sombra. Y otro es, si yo con él y él conmigo, ¿quién? Así es que nada, ni nadie. Oigan, pues esto es Coffee Time with Jesus, los esperamos el próximo viernes. Yo creo que Dios está despertando algo muy fuerte y creo que vienen cosas muy bonitas de parte de Él hablando de luz y de sal. Gracias, Señor.